El tálamo y sus conexiones. Un hombre de 61 años con hipertensión arterial fue atendido en el servicio de urgencias por haber presentado, aparentemente, un accidente vascular cerebral. Se consultó a un neurólogo que realizó una exploración completa del paciente. Este se encontraba consciente y era incapaz de notar ninguna sensación en el lado derecho de su cuerpo. No había evidencia de parálisis en ningún lugar del cuerpo y los reflejos eran normales. El paciente fue ingresado para observación en el hospital. 3 días después, parecía que el paciente iba mejorando, pero no había evidencia de que recuperara la sensibilidad en el lado derecho del cuerpo. Sin embargo, el paciente parecía excesivamente sensible al examen de pérdida de sensibilidad. Al realizar un leve pinchazo en la cara lateral de la pierna derecha, el paciente gritaba súbitamente, quejándose de un dolor urente extremo, pidiendo que interrumpiesen la exploración de inmediato. Aunque el paciente experimentaba un dolor muy intenso con el mínimo estímulo, el umbral de la sensibilidad dolorosa estaba incrementado y el intervalo entre la aplicación de la aguja y el inicio del dolor era más largo de lo normal. Además, el dolor persistía después de suspender el estímulo. Además, el paciente afirmaba que el dolor parecía estar confinado a la piel, sin implicar a las estructuras profundas. Más adelante, se encontró que la estimulación con calor y frío suscitaba el mismo grado de molestia. El neurólogo estableció el diagnóstico de síndrome de analgesia dolorosa de Roussy-de-Guerin implicando al tálamo izquierdo. Esta alteración de hiperreacción talámica está ocasionada con mayor frecuencia por un infarto del núcleo lateral del tálamo debido a enfermedad vascular hipertensiva o a trombosis. Es necesaria la comprensión del papel funcional del tálamo en el sistema sensitivo, y el conocimiento de las conexiones centrales del tálamo, para establecer el diagnóstico de la enfermedad talámica. Objetivos del capítulo. Revisar un área muy compleja del sistema nervioso e insistir en que el tálamo se sitúa en el centro de muchos circuitos neuronales aferentes y eferentes de otras partes del sistema nervioso. El tálamo está situado en la parte más rostral del tallo cerebral, y funciona como una estación de conexión e integración de gran importancia para la transmisión de información a todas las áreas de la corteza, ganglios basales, hipotálamo y tallo cerebral. Aspecto general del tálamo. El tálamo es una gran masa ovoide de materia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Existen 2 tálamos, cada uno situado a cada lado del tercer ventrículo, figuras 7:3 y 12:1, v también las láminas 4, 5 y 8 del atlas. El extremo anterior del tálamo es estrecho y redondeado, y forma el límite posterior del orificio interventricular. El extremo posterior se expande para formar el pulvinar, que sobresale del colículo superior, Fig 12:2. La superficie inferior se continúa con el tegmento del mesencéfalo. La superficie medial del tálamo forma parte de la pared lateral del tercer ventrículo, y suele estar conectada con el tálamo opuesto por una banda de materia gris, Fig 12:2, la conexión intertalámica, adherencia intertalámica o comisura gris. Subdivisiones del tálamo. El tálamo está cubierto en su superficie superior por una delgada capa de materia blanca denominada capa zonal, Fig 12:1, y en su superficie lateral por otra capa, la lámina medular externa, Fig 12:1.
La materia gris del tálamo está dividida por una lámina vertical de materia blanca, la lámina medular interna en una mitad medial y otra lateral, Figs 12A1 y 12A3. La lámina medular interna está formada por fibras nerviosas que pasan de un núcleo talámico al otro. En la parte anterosuperior, la lámina medular interna se divide, simulando una forma de Y, y las partes medial y lateral se sitúan a los lados del tallo de la Y, Fig 12A3. Cada una de las tres partes del tálamo contiene un grupo de núcleos talámicos, Fig 123. Además, existen grupos menores de núcleos situados en el interior de la lámina medular interna, y algunos están localizados en las superficies medial y lateral del tálamo. Porción anterior. La porción anterior del tálamo contiene los núcleos anteriores del tálamo, Fig 12A3. Reciben el tracto mamilotalámico procedente de los núcleos mamilares. Estos núcleos talámicos anteriores también establecen conexiones recíprocas con la circunvolución del cíngulo y con el hipotálamo. La función de los núcleos talámicos anteriores tiene estrecha relación con la del sistema límbico, y tiene que ver con el tono emocional y con los mecanismos de la memoria reciente. Porción medial. La porción medial del tálamo contiene el gran núcleo dorsomedial y varios núcleos menores, Fig 12A3. El núcleo dorsomedial presenta conexiones bidireccionales con la totalidad de la corteza prefrontal del lóbulo frontal del hemisferio cerebral. También presenta conexiones similares con los núcleos hipotalámicos. Está interconectado con el resto de grupos de núcleos talámicos. La parte medial del tálamo es la responsable de la interacción de una gran variedad de información sensitiva, incluida la somática, la visceral y la olfatoria, y de la relación de esta información con los sentimientos, las emociones y los estados subjetivos. Porción lateral. Los núcleos se subdividen en una hilera dorsal y una hilera ventral, Fig 12A3. Hilera dorsal de núcleos. La hilera dorsal incluye el núcleo lateral dorsal, el núcleo lateral posterior y el pulvinar. Los detalles de las conexiones de estos núcleos no están claros. Sin embargo, se sabe que existen interconexiones con otros núcleos talámicos y con el lóbulo parietal, la circunvolución del cíngulo y los lóbulos occipital y temporal. Hilera ventral de núcleos. La hilera ventral consiste en los siguientes núcleos en secuencia craneocaudal. 1 núcleo ventral anterior, Fig 12A3. Este núcleo se halla conectado con la formación reticular, con la sustancia negra, el cuerpo estriado y la corteza premotora, así como con muchos de los otros núcleos talámicos. Dado que estos núcleos se encuentran en la vía entre el cuerpo estriado y las áreas motoras de la corteza frontal, probablemente influyen en las actividades de la corteza motora. 2 núcleo ventral lateral, Fig 12A3. Este núcleo tiene conexiones similares a las del núcleo ventral anterior, pero, además, tiene una aferencia principal procedente del cerebelo y una menor procedente del núcleo rojo. Sus proyecciones principales se dirigen a las regiones motoras y premotoras de la corteza cerebral. De nuevo, este núcleo talámico probablemente influye en la actividad motora. Figura 12A1 corte coronal de los hemisferios cerebrales que muestra la posición y las relaciones del tálamo. Figura 12A2 visión posterior del tallo cerebral que muestra el tálamo y el techo del mesencéfalo. Figura 12A3 proyecciones talamocorticales importantes.
Adaptado de un dibujo original de Frank Cachenetar. 3. Núcleo ventral posterior. Este núcleo se subdivide en el núcleo ventral posteromedial y el núcleo ventral posterolateral, Fig 12a3. El núcleo ventral posteromedial recibe las vías ascendentes TRA y yemanal y gustativa, mientras que el núcleo ventral posterolateral recibe importantes tractos ascendentes sensitivos, los lemniscos medial y espinal. Las proyecciones talamocorticales procedentes de estos importantes núcleos se dirigen a través de la extremidad inferior de la cápsula interna y de la corona radiada hasta las áreas sensitivas somáticas primarias de la corteza cerebral, a nivel de la circunvolución postcentral, áreas 3, 1 y 2. Otros núcleos del tálamo. Estos incluyen los núcleos intralaminares, los de la línea media, el núcleo reticular y los cuerpos geniculados medial y lateral. Los núcleos intralaminares son pequeñas colecciones de células nerviosas en el interior de la lámina medular interna, Fig 12a3. Reciben fibras aferentes procedentes de la formación reticular, así como fibras de los fascículos espinotalámico y trigeminotalámico. Emiten fibras eferentes para el resto de los núcleos talámicos, los cuales, a su vez, se proyectan en la corteza cerebral, además de emitir fibras para el cuerpo estriado. Se cree que los núcleos influyen en los niveles de consciencia y de alerta en la persona. Los núcleos de la línea media consisten en grupos de células nerviosas adyacentes al tercer ventrículo y en las conexiones intertalámicas, Fig 12a3. Reciben fibras aferentes procedentes de la formación reticular. Se desconocen sus funciones precisas. El núcleo reticular es una fina capa de células nerviosas ubicada entre la lámina medular externa y el brazo posterior de la cápsula interna, Fig 12a3. Las fibras aferentes convergen en este núcleo procedentes de la corteza cerebral y de la formación reticular, y su flujo nervioso se dirige principalmente al resto de los núcleos talámicos. La función de este núcleo no se comprende por completo, pero puede estar relacionada con el mecanismo mediante el cual la corteza cerebral regula la actividad talámica. El cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva, y es una protuberancia de la superficie posterior del tálamo por debajo del pulvinar, Fig 12a3. Las fibras aferentes al cuerpo geniculado medial forman el brazo inferior y proceden del colículo inferior. Hay que recordar que el colículo inferior recibe la terminación de las fibras del lemnisco lateral. El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva de ambos oídos, pero predominantemente del oído opuesto. Las fibras eferentes abandonan el cuerpo geniculado medial para formar las radiaciones auditivas, que pasan a la corteza auditiva en la circunvolución temporal superior. El cuerpo geniculado lateral forma parte de la vía visual y es un engrosamiento de la superficie inferior del pulvinar del tálamo, Fig 12a3. El núcleo está formado por 6 capas de células nerviosas, y corresponde al término de la inmensa mayoría de las fibras del tracto óptico, a excepción de unas pocas fibras, que son aquellas que se dirigen al núcleo pretectal. Las fibras son los axones de las células ganglionares de la retina, y proceden de la mitad temporal del ojo homolateral y de la mitad nasal del ojo contralateral. Estas últimas cruzan la línea media en el quiasma óptico. Por tanto, cada cuerpo geniculado lateral recibe información visual procedente del campo opuesto de visión. Las fibras eferentes abandonan el cuerpo geniculado lateral para formar las radiaciones visuales,
que se dirigen a la corteza visual del lóbulo occipital. Conexiones. Entre los núcleos talámicos y otras áreas del sistema nervioso central se establece una serie de importantes circuitos neuronales, entre los cuales se incluyen cada uno de los núcleos talámicos, a excepción del núcleo reticular, envía axones a partes específicas de la corteza cerebral, Fig12A3, y cada parte de esta envía fibras recíprocas de vuelta al núcleo talámico. Ello indicaría que la información recibida por el tálamo siempre es compartida con la corteza cerebral, y que la corteza y el tálamo pueden modificar sus actividades de manera recíproca. 2. El tálamo es una importante estación de conexión para dos circuitos axonal sensitivo-motores que implican al cerebelo y a los núcleos basales, a. El circuito cerebelorubro-tálamo-cortico cerebeloso y b. El circuito cortico-estriado pálido-tálamo-cortical. Ambos son necesarios para el movimiento voluntario normal. En la tabla 12A1 se expone un resumen de los diferentes núcleos talámicos, sus conexiones nerviosas y sus funciones. Las principales conexiones de los diferentes núcleos talámicos se resumen en la figura 12A4. Función. No es esencial que un médico clínico tenga un conocimiento detallado de todos los núcleos talámicos y de sus conexiones. Aunque se ha dedicado una enorme cantidad de investigación a esta área, todavía se sabe muy poco acerca del significado funcional de muchos de los núcleos. Deben memorizarse los siguientes principios básicos. 1. El tálamo está constituido por una complicada colección de células nerviosas que se sitúan en el centro del cerebro y que están interconectadas. 2. La inmensa mayoría de la información sensitiva de todos los tipos, excepto el olfato, converge en el tálamo y, presumiblemente, se integra a través de interconexiones entre los núcleos. El patrón de información resultante se distribuye a otras partes del sistema nervioso central. Es probable que la información olfatoria sea interpretada primero a un nivel inferior, junto con el gusto y otras sensaciones, conectando posteriormente con el tálamo desde el complejo amigdalino y el hipocampo a través del fascículo mamilotalámico. 3. Anatómica y funcionalmente, el tálamo y la corteza cerebral se encuentran estrechamente relacionados. Se han establecido las fibras de conexión y se sabe que incluso después de la extirpación de la corteza, el tálamo puede percibir sensaciones burdas. Sin embargo, la corteza cerebral se requiere para la interpretación de las sensaciones basadas en experiencias previas. Por ejemplo, si la corteza sensitiva es destruida, aún puede apreciarse la presencia de un objeto caliente en la mano. Sin embargo, la apreciación de la forma, el peso y la temperatura exacta del objeto podría verse dificultada. 4. El tálamo posee ciertos núcleos muy importantes cuyas conexiones se han establecido claramente. Estas incluyen el núcleo ventral posteromedial, el núcleo ventral posterolateral, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. Deben conocerse sus posiciones y conexiones. 5. Los núcleos ventroanterior y ventrolateral del tálamo forman parte del circuito de los núcleos basales, y por ello están implicados en la realización de los movimientos voluntarios. Estos núcleos reciben información del globo pálido y envían fibras a las áreas prefrontal, suplementaria y premotora de la corteza cerebral. 6. El gran núcleo dorsomedial presenta muchas conexiones con la corteza del lóbulo frontal y el hipotálamo.
existe considerable evidencia de que este núcleo se encuentra en la vía que se halla implicada en los estados subjetivos de los sentimientos y en la personalidad de la persona. 7. Los núcleos intralaminares están estrechamente conectados con actividades de la formación reticular y gran parte de la información que reciben procede de este origen. Su posición estratégica les permite controlar el nivel de la actividad global de la corteza cerebral. Los núcleos intralaminares son, por ello, capaces de influir en los niveles de consciencia y alerta de la persona. Figura 12 a 4 principales conexiones del tálamo. Las fibras aferentes se muestran a la izquierda y las fibras eferentes a la derecha. Notas clínicas. Lesiones del tálamo. Puesto que el tálamo es un centro tan importante de conexión e integración, una enfermedad de esta área del sistema nervioso central tendrá profundos efectos. El tálamo puede ser invadido por neoplasias, sufrir degeneración por enfermedades o por déficit de irrigación, o bien lesionarse por una hemorragia. Pérdida sensitiva. Estas lesiones suelen ser el resultado de trombosis o hemorragia de una de las arterias que irrigan el tálamo. La lesión del núcleo ventral posteromedial y del núcleo ventral posterolateral origina la pérdida de todas las formas de sensibilidad, incluyendo el tacto fino, la localización y discriminación táctil, y la propiocepción muscular y articular del lado opuesto del cuerpo. El tálamo tiene localización central entre otras importantes estructuras nerviosas. Usualmente, una lesión talámica da lugar a una disfunción de las estructuras vecinas, originando síntomas y signos que eclipsan a los producidos por la enfermedad talámica. Por ejemplo, una lesión vascular del tálamo también puede implicar al mesencéfalo, con coma resultante, o una extensión lateral de la enfermedad talámica puede implicar a la cápsula interna y producir extensos déficits motores y sensitivos. Alivio quirúrgico del dolor mediante cauterización talámica. Se sabe que los núcleos intralaminares del tálamo toman parte en la conexión del dolor con la corteza cerebral. Se ha demostrado que la cauterización de estos núcleos mejora el dolor intenso e intratable asociado con el cáncer terminal. Dolor talámico. El dolor talámico puede presentarse cuando el paciente se está recuperando de un infarto talámico. El dolor espontáneo, que suele ser excesivo, hiperreacción talámica, se presenta en el lado opuesto del cuerpo. La sensación dolorosa puede estar desencadenada por un leve toque o por el frío, pudiendo ser rebelde a potentes fármacos analgésicos. Movimientos involuntarios anómalos. Tras lesiones vasculares del tálamo puede producirse coreoatetosis con ataxia. No está claro si estos signos son debidos en todos los casos a la falta de función del tálamo o a la implicación de los núcleos caudados y lentiformes vecinos. La ataxia puede surgir como resultado de la pérdida de la propiocepción del músculo y del movimiento de las articulaciones ocasionada por la lesión talámica. Mano talámica. La mano contralateral queda en una posición anómala en algunos pacientes con lesiones talámicas. La muñeca queda en pronación y flexión, las articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas, y las interfalángicas, extendidas. Los dedos pueden moverse de manera activa, pero los movimientos son lentos. La alteración se debe a la afectación del tono muscular en los diferentes grupos musculares. Solución de problemas clínicos. 1.
Un hombre de 45 años que había desarrollado súbitamente debilidad de la pierna izquierda 12 antes, fue ingresado a la clínica. En la exploración se apreció que tenía parálisis de la pierna izquierda, con debilidad de los músculos del brazo izquierdo. Los músculos de las extremidades afectadas mostraban un tono incrementado, y existía una exageración de los reflejos tendinosos en el lado izquierdo del cuerpo. Tenía también una considerable pérdida sensitiva en el lado izquierdo del cuerpo que implicaba tanto a la sensibilidad superficial como a la profunda. Durante la exploración, el paciente presentaba movimientos involuntarios en forma de sacudidas de la pierna izquierda. Cuando se le pedía que tocase la punta de su nariz con el índice izquierdo, mostraba un considerable temblor intencional. La misma prueba con el brazo derecho no mostraba nada anómalo. 3 días después, el paciente empezó a quejarse de un dolor terrible en la pierna izquierda. El dolor empezaba de manera espontánea o se iniciaba por un ligero toque de las sábanas de la cama. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cómo explica los variados signos y síntomas? Respuestas y explicaciones acerca de la solución de los problemas clínicos. 1. Este hombre sufrió una trombosis de la rama tálamo-geniculada de la arteria cerebral posterior derecha. Ello resultó en una lesión degenerativa en el interior del tálamo derecho, causando una alteración de las sensaciones superficial y profunda del lado izquierdo del cuerpo. La hemiparesia contralateral, implicando a la pierna izquierda y al brazo izquierdo con un incremento del tono muscular, estaba producida por edema en el brazo posterior de la cápsula interna derecha, situada en la proximidad, lo cual ocasionaba el bloqueo de las fibras corticoespinales. A medida que se resolvía el edema, la parálisis y la espasticidad mejoraron. Los movimientos coreoatetósicos de la pierna izquierda y el temblor intencional del brazo izquierdo eran debidos, probablemente, a la lesión del tálamo derecho o de las fibras nerviosas dentotalámicas derechas. El dolor insoportable que sufría en la pierna izquierda era debido a la lesión en el tálamo derecho. Preguntas de revisión. Instrucciones. Cada uno de los apartados numerados en esta sección se acompaña de respuestas. Seleccione la letra de la respuesta correcta. 1. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al tálamo. A. Todos los tipos de información sensitiva, con la excepción del olfato, alcanzan los núcleos talámicos a través de las fibras aferentes. B. Muy pocas fibras aferentes alcanzan los núcleos talámicos desde la corteza cerebral. C. Los núcleos intralaminares del tálamo no están conectados con la formación reticular. D. Los núcleos intralaminares no influyen en los niveles de consciencia y alerta. E. El tálamo está recubierto en su superficie interior por una delgada capa de materia blanca denominada capa zonal. 2. Las siguientes informaciones hacen referencia al tálamo. A. La lámina medular externa es un área de materia gris que se sitúa en la superficie lateral del tálamo. B. La lámina medular externa en forma de Y subdivide el tálamo en 3 partes principales. C. El núcleo ventral posteromedial recibe las vías descendentes trahyemanal y gustativa. D. La vía nerviosa cerebelorubro-tálamo-cortico-pontocerebelosa es importante en el movimiento voluntario. E. La vía de los cuerpos mamilares tálamo-núcleo-amigdalino-circunvolución dentada es importante en el mantenimiento de la postura. 3. Las siguientes afirmaciones hacen referencia a los núcleos talámicos.
A. Los núcleos intralaminares se encuentran fuera de la lámina medular interna. B. El núcleo ventral posterolateral recibe los tractos sensitivos descendentes de los lemniscos medial y espinal. C. Las proyecciones del núcleo anterolateral ascienden a la circunvolución postcentral. D. El núcleo reticular es parte de la formación reticular. E. Las proyecciones del núcleo ventral posterolateral ascienden a la circunvolución postcentral a través del brazo posterior de la cápsula interna. 4. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al cuerpo geniculado medial. A. El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva a partir del colículo superior y del lemnisco lateral. B. Las fibras eferentes del cuerpo geniculado medial forman el brazo inferior. C. El cuerpo geniculado medial recibe información auditiva de ambos oídos, pero predominantemente del oído opuesto. D. El cuerpo geniculado medial se proyecta hacia la corteza auditiva de la circunvolución temporal inferior. E. El cuerpo geniculado medial es una protuberancia de la superficie anterior del tálamo. 5. Las siguientes afirmaciones hacen referencia al cuerpo geniculado lateral. A. El cuerpo geniculado lateral recibe la mayor parte de las fibras del nervio óptico. B. Cada cuerpo geniculado lateral recibe información visual del campo opuesto de visión. C. El cuerpo geniculado lateral tiene un núcleo constituido por 12 capas de células nerviosas. D. El cuerpo geniculado lateral es parte del mesencéfalo a nivel del núcleo rojo. E. Las fibras aferentes al cuerpo geniculado lateral son axones de los bastones y conos de la retina. Instrucciones. Cada una de las siguientes afirmaciones incompletas de esta sección se acompaña de posibles continuaciones. Seleccione una de ellas como la mejor en cada caso. Para las preguntas desde 6 a 13, se debe estudiar la figura 12 a 5, que muestra una tomografía computarizada TC del encéfalo, corte horizontal, axial. 6. La estructura número 1 es A. La hoz del cerebro. B. La arteria cerebral anterior. C. La cresta del hueso frontal. D. La sutura sagital. E. La fisura longitudinal. 7. La estructura número 2 es A. La rodilla del cuerpo calloso. B. La lámina terminalis. C. El septo pelúcido. D. El pilar anterior del fornix. E. La conexión intertalámica. 8. La estructura número 3 es A. El núcleo lenticular. B. La cápsula interna. C. El putamen. D. La cabeza del cuerpo caudado. E. El globo pálido. 9. La estructura número 4 es A. El cuerpo pineal. B. La hoz del cerebro. C. El tercer ventrículo. D. El septo pelúcido. E. La vena cerebral magna. 10. La estructura número 5 es A. El cuerpo geniculado medial. B. El tálamo. C. Los plexos coroideos de los ventrículos laterales. D. El cuerpo del núcleo caudado. E. El tercer ventrículo. 11. La estructura número 6 es A. El tálamo. B. La cabeza del núcleo caudado. C. La cápsula interna. D. El claustro. E.
el núcleo lenticular. 12. La estructura número 7 es A. El cuerpo del ventrículo lateral. B. La cola del ventrículo lateral. C. El asta anterior del ventrículo lateral. D. El tercer ventrículo. E. El cuarto ventrículo. 13. La estructura número 8 es A. El septo pelúcido. B. La hoz del cerebro. C. La arteria cerebral anterior. D. La lámina terminal. E. La adherencia intertalámica. Respuestas y explicaciones a las preguntas de revisión. 1 es correcta. Todos los tipos de información sensitiva, con la excepción del olfato, alcanza los núcleos talámicos a través de fibras aferentes, v página 375. B. Un gran número de fibras aferentes alcanza los núcleos hipotalámicos procedentes de la corteza cerebral, v página 375. C. Los núcleos intralaminares del tálamo están estrechamente conectados con la formación reticular, v página 375. De los núcleos intralaminares del tálamo influyen en los niveles de consciencia y alerta, v página 375. El tálamo está recubierto en su superficie superior por una delgada capa de sustancia blanca denominada capa zonal, v fig 12a1. 2D es correcta. La vía nerviosa cerebelorubro-tálamo-córtico-pontocerebelosa es importante en los movimientos voluntarios, v página 375. A la lámina medular externa es un área de sustancia blanca que se sitúa en la superficie lateral del tálamo, v fig 12a1. B. La lámina medular interna en forma de Y subdivide el tálamo en tres partes principales. C. El núcleo ventral posteromedial recibe las vías ascendentes traigemanal y gustativas, v página 375. La vía nerviosa cuerpos mamilares tálamo núcleo amigdalino circunvolución dentada no es importante en el mantenimiento de la postura. 3 es correcta. Las proyecciones del núcleo ventral posterolateral ascienden a la circunvolución postcentral a través del brazo posterior de la cápsula interna, v página 375. A los núcleos intralaminares se encuentran en el interior de la lámina medular interna, v fig 12a3. B. El núcleo ventral posterolateral recibe los tractos ascendentes sensitivos de los lemniscos medial y espinal, v página 375. C. Las proyecciones del núcleo posterolateral ascienden a la circunvolución postcentral, v página 375. Del núcleo reticular no forma parte de la formación reticular, aunque recibe fibras aferentes de esta, v página 375. 4c es correcta. El cuerpo geniculado medial recibe la información auditiva procedente de ambos oídos, pero predominantemente del opuesto, v página 375. El cuerpo geniculado medial recibe la información auditiva procedente del colículo inferior y del lemnisco lateral, v página 375. B. Las fibras aferentes del cuerpo geniculado medial forman el brazo inferior, v página 375. Del cuerpo geniculado medial se proyecta a la corteza auditiva de la circunvolución temporal superior, v página 375. El cuerpo geniculado medial es un saliente de la superficie posterior del tálamo, v fig 12a3.
5b es correcta. Cada cuerpo geniculado lateral recibe información visual del campo de visión opuesto, v página 375. A el cuerpo geniculado lateral recibe la mayoría de las fibras del tracto óptico, v página 375. C. El cuerpo geniculado lateral tiene un núcleo formado por 6 capas de células nerviosas, v página 375. D. El cuerpo geniculado es una protuberancia de la superficie inferior del pulvinar del tálamo, v fig 12a3. Las fibras aferentes del cuerpo geniculado lateral son axones de las células ganglionares de la retina, v página 375. Las respuestas de la figura 12a5, que muestra una TC del encéfalo, corte horizontal, axial, son las siguientes. 6 es correcta. La estructura número 1 es la fisura longitudinal. 7a es correcta. La estructura número 2 es la rodilla del cuerpo calloso. 8d es correcta. La estructura número 3 es la cabeza del núcleo caudado. 9c es correcta. La estructura número 4 es el tercer ventrículo. 10b es correcta. La estructura número 5 es el tálamo. 11 es correcta. La estructura número 6 es el núcleo lenticular. 12c es correcta. La estructura número 7 es el asta anterior del ventrículo lateral. 13a es correcta. La estructura número 8 es el septo pelúcido.